Bien, vamos a entrar entonces en nuestra última charla para hablar un poco del sacrificio de Cristo y del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿eh? A veces se escucha decir incluso barbaridades que Jesús no era sacerdote. Al contrario, tenemos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿m? Sacerdote, el sacerdote está ligado al sacrificio. ¿eh? Sacerdos es aquel que da lo sagrado. ¿eh? Eso significa dar lo sagrado. Y sacrificio es hacer algo sagrado. Entonces al sacerdote le compete propiamente ofrecer un sacrificio. Y ese es el acto por excelencia de la virtud de religión, ¿m? Que es parte potencial, se le llama virtud aneja, de la virtud de la justicia. Como ustedes saben, hay tres grandes virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, y cuatro virtudes que se llaman cardinales, de la cual dependen muchas otras: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y dentro de la justicia, una de las virtudes hijas, por así decir, aneja, es la virtud de religión. Y el acto por excelencia de esta virtud es justamente el ofrecimiento, el sacrificio. Cuando nosotros hablamos normalmente, sacrificio implica algo difícil, costoso. ¿eh? Eh, para, para la teología significa algo más profundo: sacrum liquid, o sea, hacer sagrada, hacer sacra alguna cosa, haciéndola pasar del estado profano al sacro. ¿eh? Y el sacrificio religioso es un acto acumulada. ¿Para qué? Para simbolizar el deseo de reconocer el supremo dominio de Dios, para reparar las ofensas cometidas contra la divina majestad, para dar gracias por los beneficios recibidos y nuevas gracias. Esto, em, em, todo esto significa un sacrificio. ¿sí? Em, y nuestro Señor quiso ofrecer en sacrificio como hemos visto una de las clases, su cuerpo, sangre, ¿sí? Alma, lo ofreció en sacrificio, el mismo Dios. Eh, y por eso es sacerdote por excelencia, porque Él ofrece y ofrece además de, de lo propio. Y esto lo tenemos revelado en la Sagrada Escritura. Es un texto bellísimo de San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 10, donde revela el apóstol eh, las palabras misteriosas con las cuales nuestro Señor entró en el mundo. Y en esas palabras dice así, dice el apóstol: por lo cual, entrando en el mundo, Cristo dice, no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero más sacrificios, los holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces yo dije, vengo en el mundo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad, dice, santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Fíjense cómo eh, el, el apóstol revela estas palabras en el momento en que el Verbo se hizo carne. O sea que Dios entra en el mundo y en el seno purísimo de la Virgen Santísima asume la naturaleza humana. Ahí dice esto, que a Dios Padre no le agradaban los sacrificios antiguos de Israel, y por eso le preparó un cuerpo a su Hijo para que lo pueda ofrecer. ¿eh?
qué misterio más grande. Y por eso es que el Señor comienza a ofrecer ese sacrificio desde el primer instante de su existencia, porque esa voluntad oblativa, aquí que vengo para hacer tu voluntad, comienza a ser efectiva desde ese instante mismo. ¿Mm? Y por eso va toda su existencia. eh, los misterios de gozo de la Santa Infancia siempre tienen algo de dolor y que se ordena el sacrificio de Cristo. Sobre todo las peripecias, imagínense el nacer en el pesebre, el no tener donde reclinar la cabeza, el ser eh, considerado, el ser presentado en el templo, pasar una vida de trabajos, humillaciones, persecuciones. Todo eso se ordena justamente a la cruz. Y donde se consuma propiamente va a ser en el altar de la cruz, soportando heroicamente los ultrajes y los tormentos. Ahora, la separación del sacrificio, desde el punto de vista del Padre Eterno, fue cuando nuestro Señor resucitó y subió al cielo. Porque justamente el que el Padre lo resucite es la confirmación de la aceptación del sacrificio de Cristo, de que le fue agradable, de que fue realmente eficaz, ¿m? Y que por eso el Señor sube con su humanidad, no solamente como Dios, sino como también verdadero hombre, a, a la derecha del Padre Eterno. Y ahí intercede por nosotros para que se apliquen los frutos de la pasión salvadora. Entonces Cristo se ofreció en sacrificio. Y el sacrificio de Cristo tiene un triple carácter: sí, sacrificio de oblación, sacrificio de inmolación y sacrificio de comunión. Entonces, lo primero que se hace es eso, es la oblación. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento también se ofrecían. Oblación viene del verbo offer o ofrecer. ¿Mm? En el Antiguo Testamento se consideraba que el sacrificio cruento era el más perfecto, por lo que se privilegiaba esos sacrificios donde se inmolaba un ser vivo, como hemos visto el Cordero Pascual, ¿m? Y que por pertenecer al hombre podía sustituirlo con mayor verismo. ¿M? Se ofrecía algo porque Dios no quería sacrificios humanos de la propia vida, como exigían los demonios. Eh, entonces él permitía a Dios que sea sustituido. Ahora, esos sacrificios no servían. Y por eso nuestro Señor sí inmoló su propia humanidad. ¿Eh? Para ofrecer que se hacía algo, se lo apartaba del uso profano, se lo consagraba al servicio de Dios. Esa primera parte se llama oblación del sacrificio. ¿Eh? Y es una oblación exterior visible, pero que refleja la voluntad interior de desprendimiento y de entregarle a Dios algo. ¿Mm? Cuando se lo considera oblato a una persona, ya está como consagrada. Y en la Santa Misa, en el ofertorio, justamente el pan y el vino son elevados por el sacerdote, después apoyados sobre el altar, y ya implica que han sido ofrecidos. Se le llama técnicamente oblata. Entonces, por más que todavía no llegó la consagración, que viene después en la plegaria eucarística, en el canon, eh, ese pan y ese vino, que aún son pan y de vino, aún no han sido transustanciados, ya son ofrecidos. ¿M? Y por eso es tan importante el ofertorio y no debe ser, digamos, soslayado. El, Nuestro Señor inició su presentación oblativa desde el primer instante de la concepción, como hemos visto. Y el apóstol dice: en virtud de esta voluntad, somos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. ¿Eh? Eh, por más que se prolongue durante toda esa voluntad, se va a prolongar, como hemos dicho, durante todos los hechos de la vida del Señor, en todos los misterios. No hubo ningún instante de su tiempo, ni acciones por pequeñas que fuesen, que escapasen a esta voluntad
oblativa de nuestro Señor. ¿Mm? Ahora bien, el sacrificio de Cristo no solamente fue de oblación de algo, sino de oblación de algo vivo, de su propio cuerpo. Entonces va a ser propiamente una inmolación, que implicaba la muerte, ¿eh? Una renuncia hasta la muerte. Eh, y el sacrificio de inmolación es uno de los elementos esenciales, el aspecto de inmolación es uno de los elementos esenciales del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La inmolación implica también algo exterior, ¿eh? Con derramamiento de sangre, pero siempre es exteriorización de esa voluntad eh, interna. ¿Mm? Eh, y el acto divino por el cual Dios muestra que le es grato el sacrificio se denomina consagración. ¿Mm? Y a veces puede manifestarse de forma visible, como cuando en los tiempos antiguos Dios mandaba fuego del cielo que consumía a las víctimas. ¿Mm? O de otro modo, aquí vamos a ver cómo en el altar de la cruz el, ah, el sacrificio de Cristo va a ser justamente eh, aceptado por Dios de forma visible con la resurrección. De una vez que se produjo el derramamiento en la Sagrada Pasión. Eh, cuando nuestro Señor eh, entró en esta etapa de la propiamente inmolativa, justamente en la pasión, en el triduo, en la última cena, ¿eh? Al instituir el sacrificio que perpetuaría sobre nuestros altares la inmolación de nuestro Señor, porque Él quiso y mandó hacer esto en memoria de mí. ¿Sí? La cruz va a ser la expresión suprema del amor oblativo e inmolante de aquel que nos mandó hasta el fin. Y como decíamos, la resurrección fue justamente la muestra de la aceptación del Padre Eterno, ¿eh? que al cual le era agradable el sacrificio de su Hijo, y por eso nos abría las puertas del cielo. Primero la primicia, Cristo resucitado y ascendido por nosotros. ¿Mm? Esa es la señal de que el sacrificio le fue justamente grato al Padre Eterno. Y una vez que en los tiempos antiguos también se ofrecía a la víctima, se inmolaba después, salvo en los holocaustos donde todo se quemaba, parte se consumía, parte el sacerdote, parte los demás fieles. Bueno, entonces por eso tiene el tercer aspecto, que es justamente el sacrificio de comunión, eh, que, que, que completa justamente la Eucaristía. Por eso si ustedes han prestado atención, después de la liturgia de la palabra, propiamente la parte sacrificial y oblativa tiene tres partes. El ofertorio, la consagración, que es el centro de la plegaria eucarística. Antes del Padre Nuestro se ofrece in persona Christi al Padre Eterno eh, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Y una vez que es apoyado de nuevo, después viene la tercera parte, que es la comunión, donde uno puede en este sacrificio reactualizado de la misa adorar a Dios, agradecerle, pedirle perdón, pedirle gracias. Eh, entonces, la resurrección y la ascensión forman parte del sacrificio de Cristo, ¿eh? En cuanto que manifiestan el tránsito del estado de separación al estado de unión con el Padre, porque ese era el fin, reconciliarlos, reconciliar con Dios todas las cosas. ¿Eh? Eh, y la estadía de Cristo en unión con el Padre hasta que venga a, a- a juzgar a los vivos y a los muertos y a reinar, no es una estadía estática, sino que intercede por nosotros, dice San Pablo, con gemidos inenarrables, y ejerce su sacrificio, su sacerdocio glorificado.
sacerdocio que no podía que, que ejercer si no se hubiera hecho hombre, porque necesitaba justamente para ser sacerdote, ser mediador, ser verdadero hombre. eh, y nuestro Señor mismo, de ese modo, eh, se colocó entre el cielo y la tierra, para poder ofrecer el sacrificio. Eh, entonces la Santa Misa, renovación del sacrificio de Jesús, retira estos tres momentos: el ofertorio, la consagración y la comunión. Bien, ¿me van entendiendo aquí o no, no me van entendiendo? Entiendo que esta clase es más cortita, simplemente quería hablarles del sacrificio de Cristo y del sacerdocio de Cristo, un poco. eh, Están, eh, porque del sacerdocio de Cristo emana la fuente de todo sacerdocio. ¿Me están escuchando bien? ¿No me están escuchando? Eh, yo no tengo modo de saber esto. Bien. Eh, Vamos a hablar un poco del sacerdocio de nuestro Señor. Eh, Cristo es sumo y eterno sacerdote. Y, y se ha hecho hombre, dice el Papa Juan Pablo II, eh, en- por nosotros, ¿no? Dice: de este modo Él, sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno y mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Y lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia, para gloria de la Santísima Trinidad. Y este es el verdadero mysterium fidei que se realiza en la Eucaristía. Y por eso tenemos que asistir con tanta devoción. Nosotros hemos hablado mucho de la presencia real, de la transubstanciación, todos elementos esenciales que completan justamente el, el sacrificio de Cristo que se prolonga en cada altar. ¿eh? El Señor se hizo hombre para esto, porque para ser eh, sumo sacerdote, el mismo San Pablo lo dice, está revelado por el Espíritu Santo: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, para ofrecer a Dios dones y sacrificios por los pecados. ¿eh? Y por eso se hizo hombre, para ser capaz de ser compasivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él estaba también rodeado de flaqueza, y a causa de ella debía sacrificar por los pecados propios, perdón, el, los sacerdotes antiguos se debían sacrificar por los pecados propios, lo mismo que los del pueblo, y nadie se arrogaba esto sino el que es llamado por Dios como Aarón. Entonces, el sacerdocio implica ser verdadero hombre y ser elegido por Dios. Jesús cumplió perfectamente todo esto, como hemos visto. ¿Mm? Y uno podría preguntarse: y bueno, ¿y cuándo y dónde se dio esa, eh, esa consagración de nuestro Señor? Verdadero hombre, escogido, ungido, porque eso significa Cristos, y para ser mediador entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. ¿eh? En cuanto a verdadero Dios, no podía ser sacerdote, no le convenía el sacerdocio. Fue a partir de la encarnación en que asumió la naturaleza humana sin perder la divinidad. Y así comenzó a actuar como verdadero hombre. Y aunque su persona es divina y no humana, como miembro de la familia humana fue capaz de condolerse por nosotros,
haciéndose semejante a nosotros y siendo tentado en todo, ¿eh? Aunque sin cometer pecado. ¿Eh? ¿En qué momento eh, fue escogido? No por decisión humana, sino por el Padre Eterno. Desde la eternidad determinó que la redención se operase por el sacrificio de su Hijo unigénito, también hecho verdadero hombre. ¿Mm? Pero fue en el instante de la encarnación cuando es constituido también como Cristos, como ungido, característica esencial del sacerdote. ¿Eh? Nosotros consagramos algo, sacándolo del uso profano. Acá la misma divinidad del Verbo asumió de forma totalmente, hizo propia, consagró absolutamente la humanidad de Cristo, y por eso Jesús es propiamente el ungido. No solamente con algún óleo, más que la Escritura habla del óleo de la alegría, sino de la divinidad entera que hace propia y aparta de lo profano y dedica exclusivamente al servicio de Dios y a la salvación de sus hermanos los hombres, la humanidad tomada del cuerpo purísimo de la Virgen Santísima. Entonces, cuando nuestro Señor comenzó a ser sacerdote y ungido ahí, en el instante mismo de la concepción. ¿Y dónde ocurrió esto? En la catedral más hermosa de todas, en el seno purísimo de la Virgen Santísima, ese templo no hecho por mano humana, sino por Dios. ¿eh? Los padres de la Iglesia ven que ahí, de que la unción que consagró la humanidad de Cristo fue el propio Verbo de Dios y que le confirmó y confirió a la humanidad sumida el sacerdocio y las gracias anejas. ¿Mm? Esa unción se ordena a la gloria de Dios y a la santificación de los hombres. Y por eso queda el Señor como mediador. Fíjense la imagen aquí muestra el momento en que después ya de la consagración, por eso está Jesucristo en el altar, el sacerdote se inclina y pide justamente que por medio del santo ángel, que algunos dicen el mismo Señor, Jesús, sea llevada desde el altar de la tierra hasta el altar del cielo la oblación. Y esa oblación ya no es pan y vino, sino es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. ¿eh? Y que sea presentada y aceptada por el Padre Eterno. Esta escena acontece justamente después de la consagración y antes de la segunda elevación que precede al Padre Nuestro. Cuando después ya se apoya, ya se ofreció el sacrificio y quedamos en la tercera etapa, que es la etapa de la comunión. ¿eh? Pero la escena muestra justamente el carácter de mediador, no solamente del sacerdote humano, sino de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, porque el sacerdote humano actúa apenas in persona Christi, pero hace de nexo en la persona del Señor entre el cielo y la tierra, entre el altar del cielo y entre el altar de la tierra, entre Dios y el hombre. Los teólogos han visto ese doble carácter de mediación de Jesucristo y de la Santa Misa, o sea, de nuestro Señor sumo y eterno sacerdote y de su sacrificio que se prolonga en la misa, una mediación descendiente por lo cual los dones divinos descienden del cielo a la tierra, y una mediación ascendente por lo cual se ofrece al Padre las preces del pueblo, los sacrificios, las oraciones, ¿m? desde el hombre a Dios. Y esto lo hace propiamente nuestro Señor. En fin, yo creo que estamos, no sé como, si me están siguiendo, me están entendiendo, no me están...
El sacerdocio de Cristo tiene esas características, es eterno, se identifican el sacerdote y la víctima, es perfecto, es eficaz, es imperecedero por la unión que consagra. En cuanto sumo sacerdote no tendrá ni tiene sucesor. Nosotros no sucedemos a Cristo o lo sustituimos, sino que actuamos en persona Christi como sacerdote. Y en todo, también inclusive en el gobierno de la Iglesia, no existe un sucesor de Cristo. El Santo Padre es vicario de Cristo, jamás sucesor de Cristo. Es solamente sucesor de Pedro. En la Santa Misa nosotros no hacemos un sacrificio nuevo que sucede al sacrificio de la cena o de la cruz. No. In persona Christi ofrecemos con nuestras manos aquello que Él nos mandó ofrecer. Haced esto en memoria mía. Esto, no otra cosa. Hay una... ¿Y cómo puede ser que sea lo mismo el sacrificio de la cena, el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Santa Misa? Porque el sacerdote principal, que es Jesucristo, es el mismo. La víctima ofrecida es la misma. Y el modo incruento de la Santa Misa es el modo incruento elegido por nuestro Señor en la última cena. Por más que el derramamiento de sangre propiamente lo hizo de forma visible, sensible y dolorosísima el Viernes Santo en el altar de la cruz. Ahora Él, el Jueves Santo, consagró ya su cuerpo, su sangre, la ofreció y mandó a quienes en ese momento, en esa primera misa de la historia, ordenaba sacerdotes y los apóstoles, les mandó: haced esto en memoria de mí. Y no mandó a hacer otra cosa, sino esto. Nosotros sin Cristo no podemos hacer otra cosa y ningún sacrificio humano tendría valor ninguno. El sacrificio de la misa tiene valor justamente porque es el sacrificio de Cristo prolongado y reactualizado en los altares por orden del mismo Dios. Por orden del mismo Dios. Y por eso es un sacrificio perfecto y eficaz. El sacerdocio es tanto más excelso cuanto el sacerdote se une más con Dios. Cuando se une más con la víctima más pura. Y cuando se une más íntimamente con el pueblo por el cual ofrece el sacrificio. Y bueno, Cristo cumplió esto. Y por eso mandó ofrecer eso en otra cosa. ¿Quién más unido a Dios que el mismo Jesucristo, cuya humanidad fue asumida de forma íntima por el Verbo de Dios, para no dejarla jamás y para hacerla propia? ¿Quién más unido con lo que ofrece que el mismo Jesús, que ofreció su propio cuerpo, sangre y alma, el mismo, divinas, cuerpo, sangre, alma, que son humanas pero que son del Verbo de Dios? Y entonces su humanidad quedó empapada por la santidad emanada del Verbo. Y por eso las acciones sacerdotales de Cristo son teándricas, propias del Dios verdadero, que es a su vez verdadero hombre. Y por eso tienen valor infinito, para merecer y satisfacer, para adorar y para dar gracias. Y es perfecto también en su eficacia, porque su unión con la víctima es total. Él es la víctima. Y Cristo por eso se ha unido al hombre, y se ha unido al pueblo de modo perfectísimo, ya que lo hizo prolongación de su propio cuerpo físico. Ningún otro sacerdocio es capaz de dar semejante gloria a Dios,
expiar tan perfectamente los pecados y merecernos tan cúmulo de gracias como el sacrificio de Cristo. ¿Eh? Y todo esto lo enseña la Iglesia de muchísimos modos. Él dice el Concilio de Trento, una y la misma es la víctima, uno mismo el que ahora se ofrece, por el ministerio de los sacerdotes y el que se ofreció entonces en la cruz. Solo es distinto el modo de ofrecerse. El Papa Pío XII en la Mediator Dei dice, el sumo sacerdote hace lo mismo que hizo ya en la cruz, ofreciéndose a sí mismo al Eterno Padre como hostia gratísima. Idéntico pues es el sacerdote Jesucristo, cuya sagrada persona está representada por el obispo. Y el mismo Concilio Vaticano II confirma todo esto. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas.